Hola, soy Paulina Santana de Cáncer con Fe, guerrera en Cristo y guerrera contra el cáncer de mama. Hoy les vengo a hablar un poquito acerca de lo que es el cáncer de mama HER2 positivo. Pero antes de continuar, les quiero agradar con este versículo de la Biblia muy bonito que nos dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensará a quienes lo buscan. Hebreos 11:6. Confiar en Cristo es creer lo que no ves. Cuentas con Dios y Él no va a fallar jamás. Antes de continuar explicando lo que es el cáncer HER2 positivo, sus células y cómo se reproducen, me gustaría aclarar que yo no soy un médico, yo simplemente estoy tratando de dar una información a aquellas personas que seguramente le han dado un diagnóstico y están en el aire, que no saben qué es, cómo se formó, y a veces nos hacemos tanta pregunta y decimos, pero si yo me alimento bien, no tengo ningún tipo de vicios, no fumo, no bebo alcohol, no. Entonces, me gustaría solo por ese motivo, porque yo también, los médicos a veces no tienen el tiempo, eso toca también lo presente, que a veces los médicos no nos explican tantas cosas porque no tienen el tiempo para hacerlo. Porque a veces nosotros vamos al médico, él nos dice, bueno, tienes esto y esto y vamos a proceder de esta manera, pero no se ponen a darte detalles de lo que está sucediendo, de cómo se forman las cosas, porque no tienen el tiempo. No es porque no quieran, porque no sepan o porque no pueden. Simplemente a veces es porque no tienen el tiempo. Lamentablemente somos tantos los que estamos pasando por este proceso. Entonces sería bueno que nosotras, las personas que estamos tratando de llevar una información, tratando de ayudar a las demás personas que están pasando por nuestro proceso, que están entrando ahora, quienes están en medio del proceso y aún no saben cómo se encuentran allí y se hacen miles de preguntas. Nosotros deberíamos llevar el mensaje porque los médicos no pueden. Los médicos tienen que concentrarse en curar, en la enfermedad. Tantas veces yo misma lo pensaba cuando ibas al médico y te dicen, tienes tal cosa y te vamos a proceder así, pero ya, te dejan ahí. Y tú te dices, no me dijo nada, es que no me explicó, y entonces no sé, y tiene uno que estar buscando tantas informaciones. Pues por ese motivo me gusta explicar, porque a mí me dijeron, como dije en el video anterior, tienes las células del cáncer, el 2 positivo, ¿tú sabes qué significa? Yo me quedé, yo le dije, no, simplemente sí sé que me está diciendo que tengo cáncer, pero no sabía absolutamente que era el HER2 positivo hasta que ella me lo dijo. Pues yo me puse a investigar, hice muchas investigaciones, todo lo que yo estoy diciendo ahora son cosas de las cuales ya yo me he informado para poder llevar este mensaje a quienes están como estuve yo, que no sabía absolutamente nada. Pero no soy un médico, sí son cosas estudiadas, investigadas, son investigaciones resguardantes lo que es la enfermedad. Bueno, y dicho esto, hablar del cáncer HER2 positivo significa el esbilupo de un tumor agresivo que probablemente no responderá bien a las terapias endocrinas y que puede resistir a las quimioterapias estándar, lo cual ha llevado a los científicos expertos a elaborar 3 fármacos innovadores que han contribuido a formar lo que es el tratamiento del carcinoma HER2 positivo. Estos fármacos son trastuzumab, pertuzumab y trastuzumab emtansina. El término HER2 se refiere al receptor de la epidermis humana, una proteína presente en la superficie de la célula del seno. Entonces, el HER2 positivo significa
que las células tumorales presentan una elevada expresión de dicha proteína, por lo cual la unión del trastuzumab y el pertuzumab, que son dos anticuerpos monoclonales, van a golpear el receptor del HER2 positivo, uniéndose para bloquear la formación de los homodímeros, de modo que interrumpe la reproducción de la célula, retardando el crecimiento del cáncer del seno que depende del HER2. Pues este tipo de terapias viene llamada inmunoterapias, porque a diferencia de las quimioterapias tradicionales, la inmunoterapia consiste en la utilización de fármacos que activan el sistema inmunitario del paciente y lo estimulan a actuar contra las células tumorales. Por lo tanto, se diferencia de las demás terapias oncológicas en cuanto esta no actúa directamente con el tumor, sino más bien con los mecanismos de defensas puestos en actos contra el tumor. Y ahora ya sabemos lo que significa, lo que es el cáncer HER2 positivo, cómo se comporta, cómo viene formado y el mecanismo de defensa que se activa a través de los medicamentos que los expertos científicos han elaborado para contrarrestar este tumor, este cáncer agresivo HER2 positivo. Pues también les quiero contar un poquito acerca de los ganglios linfáticos axilares, cómo se dividen, cuántos son, lo que es el ganglio linfático centinela. Normalmente, una mujer tiene en cada axila de 20 a 40 ganglios linfáticos, incluyendo los ganglios centinelas. Cuando se presenta un tumor o un carcinoma en el seno, se van a estudiar los ganglios linfáticos a través de la biopsia. Si se estudia el ganglio linfático centinela y resulta positivo, significa que el tumor se ha expandido a otros ganglios linfáticos y muy probablemente se ha extendido a otros órganos del cuerpo. Mas, sin embargo, si el ganglio linfático resulta negativo, aunque algunos linfonodos resulten positivos, significa que el cáncer probablemente se ha extendido a nivel del seno y se llama localmente avanzado, pero probablemente no se ha extendido a otros órganos del cuerpo. Como pueden observar en la imagen, los ganglios linfáticos son como una red que van unidos uno a los otros, y está el ganglio centinela, que es como la central. Puede ser que las células tumorales afecten algunos ganglios linfáticos, pero no lleguen al centinela, porque según yo tengo entendido, de los estudios que he podido hacer, de lo que he podido notar, estudiar o de lo que he podido entender, ¿no? Es que si llega al ganglio centinela, entonces ese como que es más fácil de impulsarlo hacia todos los otros ganglios, mas sin embargo si llega a algunos que están antes del ganglio centinela, pues la enfermedad se puede quedar ahí, en esa locación. Pero si llega al centinela, entonces sí ahí entra en el flujo sanguíneo y va a dirigirse hacia otros órganos. Pues eso fue lo que sucedió en mi caso, gracias a Dios. Cuando me hicieron la biopsia por primera vez al tumor, también le hicieron la biopsia a algunos ganglios linfáticos, no al centinela, algunos linfáticos, y resultaron positivos, pero gracias a Dios después de las quimios, cuando me hicieron la operación, que abrieron, quitaron otros ganglios, en cuales también me quitaron un ganglio linfático centinela, y gracias a Dios el centinela estaba negativo. Habían rasgos de la enfermedad en algunos otros ganglios, pero el centinela estaba negativo, gracias a Dios, y entonces por eso esperamos en el Señor
que no se haya extendido a ninguna otra parte del cuerpo, a ningún otro órgano, que se haya quedado localmente avanzado, porque ese ha estado mi diagnóstico después de la operación, que ha estado in situ al inicio y después de las quimios y después de la operación, entonces el diagnóstico es localmente avanzado y yo espero en el Señor que de ahí no pase. Yo todavía estoy en proceso, pero estoy muy confiada, como ya ustedes saben que le he dicho siempre, yo estoy confiada en mi Dios, que eso no va a pasar de ahí, que todo ya está puesto en manos de Jehová y Él ya ha puesto su palabra de sanación. Todas mis oraciones están puestas en Él y por eso yo estoy confiada de que de ahí no va a pasar. Después les seguiré contando paso a paso, como les digo siempre, mi proceso, cómo van surgiendo las cosas, qué cosas estoy haciendo, los tratamientos que me han puesto, lo que estoy tomando ahora, bueno, y así sucesivamente, pues como siempre ha estado para mí un gusto, un placer poder comunicarles, poder informarles, poder ayudarles de alguna manera. Espero que este video les sea útil a alguien que tenga necesidad de alguna inquietud, que haya colmado alguna inquietud de alguien. Ya eso a mí me hace feliz, el poder ayudar, el poder pasar la comunicación, como les dije antes, las cosas que los médicos no nos pueden decir. Ojalá que nosotros los que estamos tratando de llevar estas informaciones, que también demos este tipo de información inherente a los médicos, que no nos pueden explicar tantas cosas y no es porque no quieran, sino es porque no pueden por el tiempo. Y bueno, yo haré también, digamos, hincapié, como se dice, en este factor de que nos ayudemos, informemos a las personas que están en nuestra propia situación. Y también les quiero dejar con una palabra de aliento, como siempre, que es lo que me ha mantenido a mí así, siempre fuerte, firme, en la fe, agarrada de Dios. Y lo quiero compartir con ustedes también, esta maravilla de sentirse fuertes, seguros, basados en la fe. La palabra de Dios nos dice en Santiago 5:15, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Dios les bendiga a todos. Hasta la próxima. Bye.